Bueno, eskerrik asko presidente andrea. Lehendabizi, barkamena eskatu, baina azkenean itxaropena uste dut merezi duela eta akordio zabala lortu dugu legebiltzarrean eta uste dut akordio importante bat eta lehendabizi agurtu nahi dut, ezakit oraindik igo diren, goian daude gure inbitatuak eta gainera hauek behaiekin egon gara orain arte. Agurtu nahi dut Susana, Alejandra, Idoia, Itziber y Ana. Quiero agradecerles, cómo se han involucrado también en acercarnos la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, su valentía, su coraje, su lucha continua. Esta parlamentaria, este grupo, formulamos una interpelación a la consejera sobre los trastornos de la conducta alimentaria y presentamos una moción. Entendíamos que había múltiples deficiencias en el funcionamiento de la atención, de los recursos, mejor dicho, que se prestan a las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria y que había margen de mejora y que además quiero constatar también que era la voluntad del propio Gobierno y además que de alguna forma así se vislumbró de las propias palabras de la consejera en dicha respuesta. Por lo tanto, también quiero agradecer, puesto que el Departamento ha estado detrás, al Departamento, a la consejera Sagardui y también a todos los portavoces con los que hemos negociado a lo largo de estos últimos días, incluso hoy a la mañana, a Ikain, a Itxaso y a María y el esfuerzo realizado. Nik esan nahi dut, lehendabizi, pazienteak aipatu duten bezalaxe, trastorno hauek ez direla kapritxo bat, eta jasaten duten sufrimendua oso handia dela. Gainera, trastorno hauek dituzten pertsonak eragina fisiko bat daukate, eta ere, eragina, arlo mentalean ere eragina duela. Como decía, padecer un trastorno de la conducta alimentaria no es un capricho, es mucho sufrimiento el que rodea a estas personas y a sus familias. Yo he tenido oportunidad de conocer esta realidad desde hace mucho tiempo, incluso antes de entrar en política, pero ya una vez que entré en política, pues he tenido el privilegio, y lo voy a decir así, de acompañar a CABE y de haber aprendido mucho con la asociación que ayuda a estas personas. Como todos sabemos, estas conductas, trastornos de la conducta alimentaria, pueden desencadenar en enfermedades físicas importantes que en casos extremos puede llevarles incluso a la desnutrición y al suicidio. El impacto en la salud mental es brutal, con depresión, ideas suicidas, tristeza continuada, derivación también a trastornos mentales graves, sentimiento de culpabilidad. Como también fue expresado y señalado aquí por la consejera, hay un programa desde el año 1986 y hay un circuito asistencial al que se inicia cuando un paciente que sospecha que tiene un trastorno de la conducta alimentaria o que puede sospechar que le pasa algo, acude a un servicio de atención primaria que le deriva a la red de salud mental. En función de la gravedad, sigue en la red de salud mental o va a consultas internas y en los casos más graves hay una unidad de necesidad de ingreso hospitalario en los propios servicios de psiquiatría. Pero hay que decir que no hay una unidad específica de Osakidetza, como sí hay en otras comunidades autónomas, y que también los ingresos se producen cuando el índice de masa corporal es inferior al 18, que hay que recordar que muchas personas llegan a ingresar, como los testimonios que hemos tenido ocasión de escuchar todos nosotros, en una situación límite, con incluso índices de potasio y sodio muy bajos y en el umbral casi de la muerte, ¿no? Yo quiero, sobre todo, poner de manifiesto y, sobre todo, también quiero traer aquí a colación los datos, ¿no? Eta dauden zifrak uste dut adierazten dutela realitatea hau merezi duela ikuspegi zehatz bat eta dauden gabeziak hobetzea.
Los trastornos han incrementado desde el principio de la pandemia en un 39,6%. En el año 2019 hablábamos de 5.932 casos y en el año 2021 de 8.557. Y las consultas en estos 2 años han incrementado en un 72%. También los ingresos, en 2020 respecto al 19, se incrementan en 263 casos y del 2021 al 2020 en 359 casos. Aparte del programa específico de trastornos en TCA, también están las distintas estrategias de salud mental y el otro día se aprobó una iniciativa en este Parlamento en el que también los trastornos de conducta alimentaria van a tener un lugar específico. Pero, como decía, y fue el objeto de la interpelación que formulé a la consejera hace 2 semanas en este pleno, se han detectado múltiples deficiencias en el tratamiento a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta también pues, las propias conclusiones del estudio que realizó un grupo de trabajo monográfico específico y las conclusiones del mismo, que yo creo que tiene que ser un punto de partida. Se constató que los trastornos de la conducta alimentaria generan distorsiones en las unidades de hospitalización por varias circunstancias. Las unidades de hospitalización son las unidades de psiquiatría, puesto que no hay una unidad específica, porque las estancias son prolongadas, en ocasiones crónicas, concurren distintas especialidades en el manejo de la patología. Y hay problemas asociados a la sobrecarga del personal de enfermería, porque a nadie se nos escapa que estas personas necesitan una atención continuada, una supervisión y un acompañamiento continuada. Hablaba de la insuficiencia del personal de enfermería, pero también de otros especialistas, como son especialistas en psiquiatría, en psicología, endocrinos, nutricionistas. Y luego yo creo que algo muy concreto y que hay que hacer especial hincapié es todos los problemas que se derivan de la cronicidad, de la gravedad y la complejidad, los casos complejos que se resumen en ingresos frecuentes, en reingresos sistemáticos y que en muchos casos requieren soportes medicalizados específicos con recaídas constantes y casos que claramente desbordan los recursos terapéuticos actualmente existentes. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es constatar que existe margen de mejora, que hay que dar tratamientos adecuados, necesarios, efectivos y que ahora los tratamientos que se están dando por parte de Osakidetza no cumplen este objetivo y visibilizar también la necesidad de dar un tratamiento específico a las personas que sufren un TCA. Y sobre todo también tener en cuenta que hay que dar respuesta a aquellos casos que se desplazan a otras comunidades autónomas, donde hay unidades especializadas de TCA y si no hay una unidad específica, como es el caso en estos momentos en Osakidetza, nosotros entendemos que a estas personas hay que sufragarles los desplazamientos, sea a otras comunidades autónomas en donde haya unidades específicas en el ámbito público o incluso en el ámbito privado, porque estas personas lo que quieren es curarse, lo que quieren es tratarse y lo que quieren es acabar con la pesadilla que sufre. Tanto es así del fenómeno de los datos que, como decía, hablan por sí mismos, que dentro de ITA se ha puesto en marcha una unidad de hospital de día especial en trastornos alimentarios. Y si en el 2021 empezaron con un psicólogo, hoy es el día que ya hay un equipo de personas con distintos especialistas. Por lo tanto, la necesidad está ahí y desde el ámbito privado también se ha entendido que se le tiene que dar respuesta. Es decir, nosotros estamos a favor de la colaboración público-privada, pero creemos que en estos momentos también Osakidetza tiene que hacer una reflexión y caminar hacia una mayor especialización de los recursos que demandan las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria. En ese sentido, nosotros solicitamos una unidad especializada de trastornos de la conducta alimentaria en nuestra iniciativa y que, mientras no se cree dicha unidad, se sufraguen, como acabo de decir, los gastos de desplazamiento, ingresos y demás necesidades que tengan estas personas para obtener esa terapia de recuperación del trastorno que sufre. Por otra parte, nos parece importante
completar el tratamiento que se da en los comedores terapéuticos. En el propio informe del 2016 se detectan y se constatan deficiencias en estos comedores terapéuticos y se señala que se tiene que dar un tratamiento más amplio, en donde hay que trabajar, también se dice aquí, no solo con un endocrino, sino también con un nutricionista, y que hay que proporcionar terapias y talleres para abordar los problemas que presentan estas personas. Un comedor terapéutico no solo es para dar una comida, es decir, tiene que haber un acompañamiento de esa persona también en distintos ámbitos, con talleres y charlas y una atención también, como decía, personalizada. Por otra parte, hay deficiencias actualmente también detectadas entre la Coordinación de Atención Primaria y Salud Mental de Osakidetza, y también es conveniente reforzar todo lo que tiene que ver con la formación de los profesionales para dar una mejor atención a estas personas. También vemos que hay déficit de profesionales, especialmente en psiquiatría y en psicología, y, por lo tanto, hay que garantizar también un número suficiente de estos profesionales para garantizar la completa recuperación de estas personas. Hablamos de también, en la medida de lo posible, estudiar un teléfono de atención 24 horas. Yo conozco el funcionamiento de ACABE, del resto también de asociaciones de los otros dos territorios, y me estoy refiriendo a ACABE porque también tengo un trato más personalizado con Ana y con Susana, y especialmente con Susana desde hace muchos años. Y sé que están desbordados y sé que el psicólogo no tiene horas para atender todas las consultas que estas personas realizan a cualquier hora del día. Por lo tanto, también sería conveniente que Osakidetza estudiara la posibilidad de dar respuesta a estas personas cuando lo puedan demandar. Y, en último lugar, nos parece también importante hacer hincapié en el tema de la prevención. Es decir, hay que establecer todo tipo de posibilidades en el ámbito preventivo, medidas para que, obviamente, se puedan prevenir estas posibles trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito educativo. También tienen un papel importante los medios de comunicación. También creemos que hay que visibilizar más todo lo que rodea los trastornos de la conducta alimentaria, empatizar más con estas personas, con su realidad y con sus familias. Yo, pedía perdón a sus señorías. Sé que a veces nos ponemos muy pesados, y yo especialmente solicitando recesos, y también agradezco a la presidenta y a la mesa el haber concedido este amplio receso, pero al final ha sido posible y ha sido fructífero en el sentido de que hemos logrado un acuerdo. A mí me parece importante de este acuerdo que al final se va a realizar una evaluación, pero partiendo de la realidad ya que tenemos encima de la mesa, es decir, de la realidad de los datos que nos dicen que este fenómeno es creciente, que hay que mejorar los recursos y servicios que actualmente se prestan en Osakidetza, y hay que caminar hacia recursos específicos e incluso hacia esa unidad especializada. Creemos importante, por lo tanto, esa evaluación que se va a realizar, que tiene un horizonte. Esa evaluación, como digo, tiene que tener un punto de partida, un diagnóstico ya que existe, unas conclusiones con unas actuaciones concretas en un plazo concreto, y que luego se acompañen de un presupuesto y de las consignaciones dinerarias suficientes para ponerlas en marcha. Por otra parte, hemos considerado también importante y hemos introducido la creación de un grupo monográfico sobre trastornos de la conducta alimentaria, en que estén los agentes implicados y las personas usuarias, es decir, que participen en todo momento en la realización de este estudio, en sus conclusiones, y que obviamente también se pueda hacer caso de sus peticiones, porque para eso participen. Y, por otra parte, que se creen, adecúen, refuercen los recursos específicos y programas ya existentes, que aquí yo creo que todos coincidimos. Algunos los diremos más claro, otros no. Entiendo que los grupos que apoyan al Gobierno aquí serán más cuidadosos, pero está claro que hay deficiencias, que a esto se le tiene que dar una vuelta, y creo que con este acuerdo de alguna forma se reconoce que hay que hacer cambios en el tratamiento y en la atención que se le proporciona a las personas que sufren trastorno
de la conducta alimentaria. Y, por último, nos parece también importante, y subrayo, que si es necesario que estas personas se tengan que desplazar, como ha sucedido en algunos casos, a otras comunidades autónomas, porque en Euskadi no existe una unidad especializada de trastornos de la conducta alimentaria, se le sufraguen los gastos de desplazamiento, de atención y los ingresos, tanto si es a una unidad especializada de una comunidad autónoma, a un servicio público, como del ámbito privado. Se trata de estas personas se curen, se les dé el tratamiento adecuado y, desde luego, cuanto antes pues se puedan proseguir con sus vidas y con la mejor calidad de vida posible. En definitiva, satisfacción. Yo creo que vamos a hacer también un seguimiento y vamos a ser muy exigentes con el cumplimiento de este acuerdo y sobre todo, con que se dé respuesta a las necesidades que hoy no están cubiertas por las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria. Hoy es un punto de partida, pero que tenemos que seguir avanzando, porque, en definitiva, también tenemos a unas pacientes que tenemos que prestarles atención. Besterik gabe, eskerrik asko. El acuerdo de hoy es un paso, pero indudablemente no es el final. Y creemos que hay que llegar mucho más lejos, pero es un punto de partida que tampoco parte de cero, porque tenemos un diagnóstico, tenemos las cifras que hablan por sí mismas y, sobre todo, es un acuerdo para adoptar medidas necesarias, subsanar deficiencias y habilitar más recursos, mejorar tratamientos y adoptar medidas en ámbitos concretos en donde ya se ha aceptado y se ha visualizado que hay un margen de mejora. Es importante que en el grupo de trabajo se concrete especialmente que están las personas usuarias, porque tienen mucho que decir, porque son las que conocen, las que viven día al día de cómo es su tratamiento y cómo es su atención. Y caminar. Hoy no hemos conseguido la unidad específica, pero vamos a caminar hacia recursos específicos y, seguramente, al final, esos recursos específicos culminen en una unidad específica. Y yo estoy segura que, si se tiene que crear esa unidad específica, que nosotros ahora entendemos que sí, y que, si fruto de esa evaluación, en donde va a haber una demanda concreta de una unidad específica, se estima así por el Departamento, se va a crear esa unidad específica y esa será una realidad. Porque yo creo que lo que no podemos permitirnos como comunidad autónoma, que además somos la comunidad autónoma que más gastamos por habitante, 1.904 euros en sanidad, pacientes que tenían que estar tratadas en Osakidetza se deriven a otras comunidades autónomas y casos que conocemos se tengan que empadronar en otras comunidades autónomas porque aquí no tienen el tratamiento que precisan.